Vamos a empezar. Buenos días a todos. Muchas gracias por apuntaros a este webinar. Soy David Balbuena, técnico de simulación en análisis y simulación en el grupo ATS Global. Vamos a hablar ahora un poquito sobre degradación de materiales, en concreto todo lo relacionado al cizallamiento, ¿vale? La degradación causada por el cizallamiento. Voy a empezar, como siempre, con una pequeñísima presentación de la empresa y luego vamos a entrar ya en una explicación de lo que es el cizallamiento, cómo afecta esto a los materiales y algunas estrategias de simulación para predecir esa degradación y pues cómo tomar o obtener una información para poder tomar acciones correctoras. Al final del webinar os saldrá una pequeña encuesta, son 3 preguntillas solo. Os agradecería si podéis contestarlas, porque bueno, esto nos ayuda pues a mejorar, a dar contenido más interesante para vosotros y bueno, por supuesto, con cualquier duda que tengáis, cualquier inquietud o lo que sea, me podéis escribir a la dirección que veis ahí y sin ningún problema lo hablamos. Vale, vamos a empezar. A ver si consigo poner aquí el puntero. Vale. Ok. Bueno, y tenéis ahí para hacer preguntas también en el propio webinar, en la aplicación, por si queréis hacer alguna pregunta y al final tenemos tiempo. Intentaré contestarlas. Si no da tiempo, contactaré con vosotros y ya os contestaré por mail o por teléfono o lo que haga falta. ¿Vale? Bueno, pequeña presentación del Grupo Análisis y Simulación. Es una empresa con sede en Vitoria, fundada ya hace unos cuantos años, en el año 97. Partner de Siemens, de Moldex también, que faltaría en esta presentación, pero bueno, desde el año 2019 nos fusionamos con la multinacional holandesa ATS Global, y que es una empresa ya con plantación en 25 países, y bueno, y más de 4.000 clientes, como veis ahí. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues herramientas de simulación y validación en todo el entorno de la industria, en todas las fases, digamos, de vida de un producto, ¿no? Desde el propio, la definición del concepto de un diseño, el diseño virtual, que sería toda la parte de CAD, de propia diseño, no ya tanto conceptual, sino ya diseño técnico, la validación del producto, tanto validación de las prestaciones que tiene que tener el producto, ¿no? Como el cálculo estructural, el cálculo fluidodinámico y demás, sino también validación de los procesos de fabricación, ¿no? Como que es lo que vamos a ver ahora, la parte de Moldex. También tenemos un departamento de testing para todo eso de toda la parte de instrumentación, de adquisición de señales, interpretación de todas esas señales y este campo. Y finalmente, pues también la parte de industrialización, lo que es ya todas las mediciones en planta, productividad, todo este tipo de cosas. Bueno, visión muy genérica. Cuando entramos en la parte de simulación, tenemos por un lado el cálculo estructural, pues bueno, cálculo lineal, no lineal, fatiga, durabilidad, bueno, ya sabéis. Y por otro lado, el cálculo con fluidodinámica, cálculo térmico, cálculo de cómo pues, varían los fluidos, los gases o líquidos o lo que sea a lo largo del proceso y demás. Dentro de este campo podríamos englobar a la inyección de plástico. En este caso trabajamos con moldes 3D, somos partners de moldes 3D y es en lo que vamos a centrarnos, ¿no? Y es lo que conocéis, pues probablemente los que estáis apuntados en el webinar. Entonces,
vamos a ver una breve introducción a lo que es el cizallamiento, a cómo el flujo del plástico a través de la cavidad produce ese cizallamiento. Vamos a ver los conceptos de shear stress y shear rate, que son resultados específicos de Moldex y de cualquier otro programa de simulación. O sea, a ver qué es eso exactamente cuando vemos esos resultados, a qué se refiere, de dónde viene, por qué se producen. Después veremos unos efectos que produce ese cizallamiento en el material. Luego, dentro de lo que es ya las herramientas de simulación, en este caso en Moldex, cómo podemos interpretar o analizar ese cizallamiento de una manera lo más correcta posible. Y finalmente, pues un caso práctico en el que pues hay unos problemas, en un caso concreto industrial, hay unos problemas de cizallamiento y se toman medidas correctoras para mejorar esos resultados o esa pieza, ¿no? Y finalmente, pues unas conclusiones finales. Entonces, bueno, la mayoría de la presentación está en inglés, porque, bueno, creo que no tiene mucho sentido traducir algunos términos técnicos. Entonces, hay muchas partes que directamente están en inglés, pero bueno, lo voy a ir explicando y creo que se entenderá bien. Vale, si vemos aquí esta imagen de la izquierda, esto es una sección de la pared de cualquier cavidad donde está fluyendo el plástico, ¿no? Hacemos una sección y vemos cómo fluye el plástico a través de la sección. Entonces, lo que vemos aquí es que esta línea amarilla sería el plástico líquido, bueno, la zona amarilla. Tenemos una zona pegada a las paredes del molde, sería esto azul, donde la velocidad es prácticamente cero, ¿no? Porque digamos que ahí el material no está fluyendo. Y en el interior del espesor, en la parte media del espesor, ahí fluye con más velocidad. Entonces tenemos un mapa de velocidades de esta forma, donde tenemos una velocidad prácticamente cero en la zona cercana al molde, al metal, y una velocidad máxima en el interior, en el medio. Esto nos produce un mapa de vectores, ¿no? De velocidades de este estilo, que serían estas flechitas que vemos aquí. ¿Qué sería esto azul claro? Esto azul claro es la parte de plástico que se va congelando. Claro, está en contacto con un molde que está frío, un metal que está frío, entonces, o por lo menos bastante más frío que el plástico, entonces se va congelando y va variando la sección de vena líquida, digamos. Vale, el plástico es un material con flujo laminar. ¿Qué quiere decir esto? Que fluye de la manera que veis aquí a la derecha, como si fuera láminas que deslizan entre sí. A diferencia igual del agua, que puede tener un flujo más turbulento de manera natural, pues el plástico va a fluir en este tipo de esta forma, ¿no? Como deslizando capas. Este deslizamiento de capas lo que hace es que cada flechita de estas, cada capa va a deslizar a una velocidad distinta. Entonces, cuando hay mucha diferencia entre la velocidad en la que fluye una capa y la adyacente, lo que estamos haciendo es estirar el material. Estamos estirando las cadenas poliméricas, estamos estirando el plástico y por lo tanto estamos produciendo cizallamiento, estamos produciendo esfuerzo cortante, ¿vale? Eso es el shear. Esto tiene unos efectos que es lo que vamos a ver a lo largo del webinar. Entonces, aquí esta gráfica verde, lo que tendríamos es el shear rate distributed. Lo vamos a ver más adelante, pero como adelanto, el shear rate es la velocidad de cizallamiento. Esto lo que quiere decir es la diferencia de velocidades que tienen las capas con sus adyacentes, es decir, el gradiente de velocidad. Si hay mucha diferencia entre una capa y la siguiente, lo que tenemos es mucha diferencia de velocidades y por lo tanto un shear rate muy alto. Por eso es máximo en estas zonas donde tenemos una diferencia alta de velocidades y es máximo donde y es donde vamos a tener pues más posible degradación o más problemas.
En el interior, que todas las capas van más o menos de una manera uniforme, sin demasiado deslizamiento entre ellas, pues el shear rate, la velocidad de cizallamiento, no será tan alta. Vale, esto es una pequeña explicación del cizallamiento. ¿Por qué es importante analizarlo y tenerlo en cuenta? Bueno, pues es importante por todos estos efectos que son los que vamos a ir viendo uno a uno. Es importante por el efecto del shear thinning, que vamos a ver ahora qué es lo que es, por el tema de la degradación del material, por la orientación que induce en las cadenas poliméricas, por las tensiones residuales que pueden producir, defectos superficiales en las piezas y desbalanceo del flujo o calentamiento de diferentes zonas. ¿Vale? Entonces, vamos a diferenciar ahora entre shear stress y shear rate. Por un lado es tensión de cizallamiento y por otro lado velocidad de cizallamiento. En el fondo están totalmente relacionadas por la viscosidad, como podéis ver aquí, y son dos maneras de medir el mismo efecto, que es ese deslizamiento de capas adyacentes de plástico. Entonces, el shear stress es una medición de la tensión que se genera en las moléculas del plástico, causada por ese deslizamiento de capas, ¿no? Entonces, dentro de las herramientas de simulación, en este caso, evidentemente, vamos a ver todo en Moldex, pero es común a cualquier herramienta de simulación, el SEAR lo podemos analizar en diferentes tipos bueno, habitual es verlo como el resultado, este es el más habitual, que es ver en cada instante de tiempo, ¿no? Pues cuánto shear, cuánta tensión de cizallamiento está sufriendo cada zona de la pieza. Bueno, este es el resultado quizás más evidente o más rápido, pero hay formas más efectivas de analizar esto, como por ejemplo analizarlo con una animación a lo largo del tiempo, de manera que podemos ver a lo largo del tiempo cómo va variando esa tensión de cizallamiento y si tenemos picos, ver si esos picos se están produciendo de manera puntual o se producen a lo largo del tiempo. Y Moldex sí que tiene una forma de verlo bastante útil, que es a nivel porcentual. Podemos sacar unos estadísticos donde vemos el porcentaje de la pieza, el porcentaje del volumen de la pieza que está sufriendo esos valores de shear altos. Entonces, por ejemplo, un caso concreto, que sería el de esta imagen, vemos que prácticamente la totalidad de la pieza, que sería la suma de todos estos bloques, el 97% de la pieza está por valores de shear, de cizallamiento, de tensión de cizalla, bastante bajos. Entonces, aunque el pico aquí, 0,391, visualmente nos pueda parecer que tenemos un problema porque superamos el valor límite, si vamos a un desglose de los resultados y un análisis más mimo de ver de qué estamos hablando, vemos que en realidad este resultado o estos valores solo se superan en unos elementos muy concretos y en unos porcentajes muy bajos de lo que es la cavidad. Por lo tanto, probablemente no tengamos un problema. Entonces, es una forma más detallada de analizar esto. La tensión de cizallamiento la podemos analizar también a lo largo del tiempo, como hemos visto antes, simplemente ir viendo pues, a lo largo, por ejemplo, del llenado, cómo va variando los picos de cizallamiento y en cada instante. Pero también lo podemos ver como el pico de toda la tensión de cizalla. Sería el resultado que se llamaría filling max, shear stress. Esto lo que nos da es un análisis de cuál es el máximo que se produce en cada zona de la cavidad durante todo el llenado. De manera que aquí podemos ver el máximo que va a haber en toda la cavidad. Es otra forma de analizarlo. Esto con respecto a la tensión de cizallamiento, pero podemos ir también a la velocidad de cizallamiento. Si la tensión de cizallamiento es esa tensión que se produce al estirar capas adyacentes, esa diferencia de velocidades hace que se estire el material y produzca una tensión, un esfuerzo cortante, la velocidad de cizallamiento sería ese gradiente de velocidades, como veíamos antes. Entonces,
Aquí veis que la velocidad de cizallamiento es la velocidad a la que cambia una capa de plástico respecto a la adyacente. Entonces, velocidades de inyección altas normalmente van a incrementar las velocidades de cizallamiento. ¿Vale? Esto es evidente, ¿no? Si inyectas muy rápido, la velocidad va a ser más alta y vas a tener más diferencia entre esa zona que está en contacto con el metal, que está prácticamente parada, y la zona interna donde el material fluye muy rápido. Entonces el gradiente va a ser muy alto. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de inyecciones porque, como pone aquí, velocidades de formación, perdón, velocidades de cizallamiento altas pueden deformar o incluso romper las cadenas moleculares. Vale. Dentro de Moldex, el resultado de shear rate máximo lo que nos muestra es el pico del valor. Igual que veíamos en la parte de shear stress, en el rate es exactamente lo mismo. Podemos ver el pico a lo largo de todo el proceso. ¿Vale? No necesariamente tiene que estar los valores pico en el mismo instante. Si vemos un resultado de este estilo, imaginad que este de la derecha es un pico, no quiere decir que en un instante dado del llenado tengamos este valor de cizallamiento pico más este verde pico. No, eso quiere decir que a lo largo de todo el proceso son los picos que estamos teniendo. Pero es una manera de ver qué es la peor, cuál es el peor de las condiciones, ¿no? Entonces, aquí podéis ver cómo, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? En algún caso concreto, pero es muy habitual esta forma anular en el cálculo de velocidad de cizallamiento. Esto encaja con la gráfica que veíamos antes de aquí de esta verde, ¿no? Que es donde tenemos un pico de velocidad de cizallamiento. Vale. Formas de evaluar esto igual que en la tensión de cizallamiento. Podemos verlo a lo largo del tiempo en cada instante, qué es lo que está sucediendo. Podemos ver un valor máximo, el pico de cada zona a lo largo de todo el proceso, que nos permite evaluar de una manera más clara la situación. Vale. Ya hemos visto lo que es el cizallamiento, lo que es la tensión de cizalla y lo que es la velocidad de cizalla. Vamos a ver un poco qué es lo que produce eso. Vale, hemos visto antes unos efectos de los que íbamos a hablar. Vamos a entrar ahora en ello. El shear thinning. Bueno, el shear thinning al final es un efecto por el cual la viscosidad del plástico cae cuando aumenta el esfuerzo cortante, cuando aumenta el cizallamiento. Como sabéis, el plástico es un fluido no newtoniano, y lo que quiere decir es que bueno, esto pequeña explicación teórica, los fluidos newtonianos son los que no varían su viscosidad con el cambio de temperatura y con el cizallamiento, y los fluidos no newtonianos son precisamente los que sí cambian su viscosidad cuando cambia la temperatura o el esfuerzo cortante. El plástico cambia su viscosidad. Entonces, hay dos efectos que serían el shear thickening para algunos materiales y el shear thinning para otros materiales. En el caso de los termoplásticos, se nos está produciendo el shear thin. Esto quiere decir que cuando aumenta el cizallamiento o aumenta la temperatura, el material es menos viscoso. Entonces, esto va a influir en todo lo relacionado con cómo es el proceso, los resultados que vamos a ver e incluso degradación posible de los materiales. Si vemos aquí las cadenas poliméricas, imaginad que de manera natural el plástico, sin someterle a ningún esfuerzo especial, está aleatoriamente orientado, todas las cadenas poliméricas. Una vez entramos en una zona, en una región donde se nos produce ese shear thinning, es decir, estamos entrando en una zona donde el material, de alguna manera, se estira por ese deslizamiento de capas, se nos empieza a bajar la viscosidad por el efecto este del shear thinning y por ser un material no newtoniano, un fluido no newtoniano.
de manera que podemos llegar a una zona donde las capas o las moléculas del plástico están ya muy alineadas y la viscosidad es muy baja, es decir, el material fluye con mucha facilidad, ¿vale? Entonces, esto es un efecto que se nos da en los plásticos y hay que tener en cuenta. Si la viscosidad aumenta, pero esto puede estar relacionado a una degradación del material, si nos pasamos, ¿vale? Una degradación y una reducción de las prestaciones mecánicas, digamos, de las propiedades mecánicas del material. Vale. Entonces, ¿cómo saber si es demasiado o no es demasiado el valor? Claro, nosotros vamos a ver unos resultados de tensión de cizallamiento, unos resultados de velocidad de cizallamiento. Sabemos que se puede producir ese efecto del shear thinning, pero claro, ¿hasta dónde es válido o dónde podemos decir aquí puedo tener un problema? Bueno, pues esto va a depender directamente del tipo de material que usemos. Unos materiales tienen unos límites y otros materiales tienen otros diferentes. Entonces, si superamos los valores de shear rate, de velocidad de cizalla recomendados para el material, podría ocurrir que esas moléculas que hemos alineado, hemos estirado, podría producir que llegaran incluso a romperse. Entonces ahí sí que tenemos un debilitamiento, una degradación de las propiedades mecánicas del producto. Entonces, para saber cuál es el máximo que es admisible para nuestro material, para saber si estamos cerca de que pueda haber una degradación peligrosa, lo que suelen utilizarse son guías, son tablas de recomendaciones, donde para cada tipo de material podemos ver cuál es su máximo de shear stress y cuál es su máximo de shear rate. Entonces, esto nos sirve para luego ya identificar qué zonas de la pieza están superando esos límites y si esas zonas pues son muy puntuales y podemos ignorarlas o hay que tomar acciones correctivas y mejorarlas. Entonces, en el caso de Moldex, por ejemplo, hay directamente hay una dirección que es la que tenéis aquí, que está abierto a todo el mundo en Internet, donde aparece una tabla, he puesto una tabla con unas recomendaciones por distintos materiales. Cada material tiene su recomendación de shear stress y shear rate máximo. Esto, por supuesto, es para materiales sin fibra. Si tuviéramos materiales ya cargados, pues los valores puede que varíen. Vale, alguna de las preocupaciones que suele tener los usuarios es, vale, mis predicciones de shear rate, ¿cómo de precisas son con respecto a la realidad? Vale, aquí hay unos factores que hay que tener en cuenta y es que primero hay que entender la sensibilidad a cizallamiento de tu material, es decir, lo que comentaba antes, ¿no? Que cada material tiene unos límites muy diferentes. No puedo comparar un polipropileno o polietileno, los resultados que me está dando con los que me está dando una poliamida. Ya veis aquí que, por ejemplo, para este material tiene un máximo de 0,08 y para esta poliamida un 0,5. Es decir, no es comparable un análisis con otro. No puedo decir, vale, 0, en este caso, por ejemplo, 0,3, un valor de 0,3 en estrés, en shear, perdón, en tensión de cizallamiento, es válido. Pero no puedo tener ese número como referencia de valores de 0,3 son válidos, porque si me voy a otro tipo de material, igual valores de 0,3 no son válidos y puede estar produciendo una rotura, una degradación de esas cadenas poliméricas. Entonces es muy importante entender la sensibilidad que tiene en concreto tu tipo de material. Vale, el mallado 3D
puede capturar este tipo de resultados, que es lo que vamos a ver ahora ya más dentro de la simulación. Entonces sí que podemos analizar de alguna manera dónde se está produciendo esos picos de velocidad de cizallamiento y hasta qué punto pues, pueden ser problemáticos o no. Hay que interpretar bien el valor máximo que se nos está, produciendo y esto lo vamos a ver también por delante, que es filtrar los outliers, que llama. O sea, a veces hay valores pico, que es lo que llama aquí outliers, ¿no? Que son despreciables, son singularidades, son picos muy puntuales que igual está causado por elementos de mala relación de aspecto o simplemente una singularidad de la malla. Entonces, tampoco podemos tomar esos resultados puntuales como referencia, ¿vale? Entonces hay que saber también filtrar eso. Vale, otro de los efectos que tiene el cizallamiento es los fenómenos de orientación. Vale. Un termoplástico está formado por cadenas moleculares, como hemos visto antes, de este estilo, que en su posición, digamos, en reposo, están, no me sale la palabra, como en, no estirados, lo contrario. Bueno, ya ves, no me sale la palabra ahora. En su posición en reposo están así como estrujados, revueltos, ¿no? Pone aquí un ejemplo del juguete este, el Slinky lo llaman en inglés, no sé cuál es el nombre en español, ya lo habéis visto mil veces, ¿no? El típico juguete este que tiene una energía elástica como un muelle, que en reposo pues no tiene ningún tipo de movimiento ni nada, pero cuando lo estiramos tiene esa recuperación debido a su energía elástica, ¿no? Entonces es un poco parecido lo que pasa con las cadenas poliméricas. En reposo está todo ahí revuelto y sin ningún tipo de tensión y cada una en una dirección aleatoria. Cuando lo estiramos, que es lo que pasa cuando estamos llenando la cavidad o estamos deslizando capa contra capa esas láminas de polímero, lo que pasa es que estas cadenas moleculares las estamos estirando. Y de una manera similar a lo que pasa con el juguete este, que una vez lo estiramos, lo que tiende es a recuperar su forma y avanzar y a recuperar por esa energía elástica, pues pasa lo mismo con las cadenas poliméricas. Las estamos estirando, pero si le damos tiempo y tiene el espacio adecuado, lo que tiende es a volver a su posición original, porque tiene como si fueran pequeños muelles, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa siempre con un material que estamos estirando, y lo que nos pone aquí es que dependiendo del espesor de la pared que estemos inyectando, las cadenas moleculares que hemos estirado van a ser capaces o no de volver a su posición original, a su posición sin deformar, ¿vale? En paredes muy finas se nos va a congelar muy rápidamente el espesor de pieza. Entonces, probablemente las cadenas poliméricas que han quedado estiradas no van a tener tiempo de volver a su posición original. En cambio, en paredes muy gruesas, la temperatura, por defecto siempre va a ser, por definición siempre va a ser más caliente, va a tardar más en enfriarse una pared gruesa. Entonces, al estar más tiempo a temperatura alta, las cadenas poliméricas van a tener más tiempo de volver a su posición no deformada, ¿vale? A esa posición más caótica. Entonces, eso va a influir mucho en la propia orientación de las cadenas poliméricas y, por definición, también en la orientación o en el resultado de deformaciones. Aquí pone que la cosa se complica más todavía, porque incluso el cooling, lo que es la refrigeración, no es uniforme a lo largo de la pared.
Y esto es cierto porque, como sabéis, una cavidad de un molde tampoco tiene unas temperaturas homogéneas en todo el metal. Entonces va a ser diferente, va a congelar diferente en unas zonas que en otras, contribuyendo todo eso a que el efecto de orientación sea aún más complejo. ¿Vale? Entonces, este es otro de los efectos que nos está produciendo el cizallamiento. Entonces, y básicamente explica lo que acabo de decir, de que las cadenas poliméricas en el medio de la pieza normalmente tienen más oportunidad para reagruparse y volver a esa posición inicial. ¿Qué es lo que pasa si si vuelve a su posición inicial? Pues que tenemos menos probabilidades de tener tensiones residuales. ¿Qué es lo que pasa? Que si estas cadenas estiradas se nos congelan y quedan así, pues esto se traduce en tensiones residuales en la pieza. ¿Vale? Hay un resultado en Moldex donde puedes ver las tensiones residuales. Esas tensiones residuales al final pueden derivar tanto en deformadas, pero también en efectos visuales, en defectos, ¿no? En marcas, en zonas quemadas, bueno, defectos superficiales. Hemos hecho algún webinar al respecto también. Y aquí veis un poco esto gráficamente, donde podéis ver cómo en las zonas adyacentes a las paredes del molde la orientación es bastante clara. Digamos que todas las líneas están bastante orientadas. Y como se va con antes que el interior, no le da suficiente tiempo a reagruparse todas las cadenas y quedan más orientadas. ¿Vale? Entonces es un efecto que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el cizallamiento. ¿Qué nos puede producir todos estos efectos? Tanto el shear thinning como la orientación, degradación y demás. Bueno, pues puede producir defectos superficiales. Una tensión de cizalla alta pues puede producir este tipo de efectos. Ya veis que aquí en la simulación se veía que en la tensión de cizallamiento, bueno, esto está en chino, pero ahí pone tensión de cizallamiento, tenía una forma de este estilo más alta en esta zona. Y ya podéis ver en la pieza, creo que se aprecia bastante bien, que hay un defecto ahí justo en esa zona. ¿Vale? Entonces es una de las cosas que hay que tener en cuenta y que hay que cuidar, ¿no? Por otro lado, otro tipo de defectos superficiales como las famosas líneas de tigre, ¿no? Que visualmente ya veis que nos produce este defecto, ¿no? Que son así como que va a bandas, a líneas. Y si analizamos la tensión de cizallamiento durante el llenado, pues efectivamente podemos ver que se está produciendo también este efecto. Entonces es una de las cosas que hay que cuidar y que hay que analizar. También este otro tipo de defectos, podéis ver aquí una marca clara causado por tensiones residuales en esa zona, de las cosas que podría ocurrir, o en piezas ópticas, el fenómeno de birrefringencia, que también pues tiene mucho que ver con las tensiones residuales y con los fenómenos de orientación. Un efecto claro de cizallamiento, esta es la misma gráfica que hemos visto antes, es el propio calentamiento del material. El cizallamiento, altas velocidades de cizallamiento, altos valores de shear rate, nos producen un aumento de la temperatura. Esto es lógico, ¿no? Al final, cuando tenemos capas poliméricas que entre sí tienen mucho esfuerzo cortante, mucha diferencia de temperaturas, perdón, de velocidades, estamos estirándolas unas más rápidas que otras y eso, al estirar las cadenas poliméricas, produce temperatura. Esto, como en cualquier material que estiremos, se calienta. Entonces, este efecto se vería aquí, si vamos a esta gráfica de la derecha, para entenderla. Bueno, la línea morada es la temperatura que tiene el material. Ya veis que aquí en las zonas
pegando al molde va a estar más frío, evidentemente, y en el interior pues es donde va a conservar su temperatura, ¿vale? La temperatura que tenga de avance del flujo, la temperatura del frente del flujo. Pero este efecto de shear rate, la línea verde, produce a su vez un aumento de temperaturas. Entonces, este aumento de temperaturas tiene la misma forma, evidentemente, que la línea verde, que sería este naranja. Bueno, pues esta suma de temperaturas debida al cizallamiento hace que el resultado de temperaturas final en la sección de plástico sea la de la línea roja, ¿no? Donde vamos a tener una temperatura baja en los extremos, como es lógico, pero vamos a tener un pico en los laterales debido a ese cizallamiento, en las zonas donde la velocidad de cizalla es alta. Esto nos produce un patrón tipo anular, que es muy común en circuitos y en piezas, ¿vale? Imaginad que esto es una sección circular, pues nos produciría una especie de anillo donde tendremos una zona de máxima temperatura a lo largo de ese anillo. Esto es muy habitual en zonas cilíndricas. Pero bueno, que sepáis que el efecto es producido precisamente por esa diferencia de velocidades entre capas adyacentes, entre láminas. ¿Esto en qué puede derivar? Bueno, si nos pasamos de límites, puede derivar en zonas quemadas. Aquí veis un material semitransparente donde aparecen zonas quemadas y se está produciendo algo de este estilo. Veis esa zona anular de máximo cizallamiento que por el corner effect este que ya lo vamos a ver también en un par de slides posteriores, pero lo hemos explicado alguna vez también, esta zona de máxima temperatura, de máximo cizallamiento, digamos que avanza hacia este lado, pero no hacia este, entonces vamos a tener una asimetría en los resultados en esta zona y en esta. Entonces podemos llegar a tener que esta zona está más caliente que esta, tiene más cizallamiento que esta, y si superamos ciertos límites podemos llegar incluso a tener unos quemados, unas zonas quemadas. Es uno de los resultados que mediante simulación podemos predecir o por lo menos analizar e intentar optimizar. ¿Qué otras cosas nos puede producir? Que esto es lo que os decía ahora, el desbalanceo del flujo. Si tenemos 4 cavidades aparentemente perfectamente balanceadas y que deberían llenar perfectamente a la vez, porque todos los circuitos tienen el mismo diámetro, todas las entradas son exactamente iguales, y luego en la realidad lo que vemos es que nos llenan antes unos lados que otros, y esto aparentemente no tiene ninguna lógica si vamos a mirar exclusivamente los diámetros, ¿no?, de entrada o el diseño del circuito. Entonces esto es debido precisamente a ese cizallamiento que nos produce un aumento de temperatura, que esto es el corner effect, ¿no?, el efecto esquina, que como podéis ver aquí, esa zona más caliente, es donde tengo el puntero ahora, va hacia la cavidad de la derecha, pero la de la izquierda se mantiene más fría, ¿vale? Porque esta zona caliente viene de la entrada principal. Entonces, al ser más caliente, por ese cizallamiento, al estar más caliente, baja la viscosidad y por lo tanto fluye mejor, fluye antes. Entonces se te acaba llenando antes una cavidad que la otra. Esto, mediante simulación, pues es analizable, se puede analizar estas temperaturas, se puede analizar el cizallamiento y tomar acciones correctoras, ¿no?, que en este caso pues se decidió realizar este empalme de esta forma, en vez de hacer un empalme directo entre esta entrada que se bifurca en 2 ramales, pues bueno, se decide hacer esta forma un poco diferente para evitar precisamente esa bifurcación
de zona caliente hacia la derecha y más fría hacia la izquierda. Con esto lo que se conseguía es que el flujo entrara uniformemente o simétricamente hacia un lado y hacia otro. Pero es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hacemos un análisis con distintas cavidades, un desbalanceo. Este desbalanceo nos está produciendo que se llene antes una cavidad que la simétrica, pero además nos está produciendo también diferencias de contracción y de deformaciones. Si hacemos un zoom, esto es básicamente esta imagen ampliada, vemos que esta zona de la derecha va a llenar no solo antes, digamos que esto todavía no está lleno, no solo antes, sino que llena a más temperatura. Entonces, al llenar a más temperatura que el resto de la cavidad, va a contraer más y esto va a hacer que la pieza tenga una forma pues más deformada, una deformada mayor. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta, y todo está causado por el efecto del cizallamiento. Entonces, visto esto, voy a hacer una pequeña mención a cómo podemos usar la simulación, cosas que podemos analizar en la simulación, aunque básicamente hemos ido tocando ya estos temas antes, pero cómo lo afronta esto el mundo de la simulación para mejorar este tipo de cosas. Bueno, en primer lugar, la primera estrategia es ya el propio mallado en sí de la herramienta. El mallado BLM, Boundary Layer Method, que usa Moldex, está pensado explícitamente en capturar bien ese flujo de plástico y ese cizallamiento, ese posible cizallamiento. Para ello lo que tiene es unas capas exteriores de elementos muy irregulares que son prismas y unas capas de relleno, una capa interior, un grueso interno de relleno de tetraedros. ¿Por qué hay aquí unas cuantas capas en el exterior? Precisamente para capturar bien ese flujo, para capturar bien ese pico de cizallamiento, ese pico de tensión, de velocidad de cizalla, porque ya vemos que tiene una influencia clave, importantísima en las temperaturas, en la degradación, en las deformadas, en todo. Entonces, cuantos más elementos tengamos aquí, mejor va a ser ese resultado y ese análisis. Entonces, ya veis que cualquier pieza mallada con tecnología BLM tiene este tipo de mallado, pensando precisamente en capturar bien ese efecto. Entonces, la primera acción, digamos, más que una acción, es la propia tecnología está diseñada para poder capturar bien ese tipo de efectos. Entonces, pues básicamente lo que he comentado, la simulación 3D con tecnología BLM está diseñada para capturar bien ese tipo de efectos. Es recomendable mirar valores máximos, no solo valores en cada instante de tiempo, qué valores de cizallamiento tenemos, sino el máximo a lo largo de toda la simulación. Y es importante analizar el resultado a través del espesor, no quedarnos solo con el resultado que podemos ver en la superficie. Por eso hay herramientas de clipping, slide, para hacer secciones, cortar la pieza, hacer secciones para analizar qué está pasando en el interior. Es importante hacer este tipo de secciones en las zonas críticas y ver qué está pasando en el interior. Entonces, hay que tener cuidado, aquí pone también, con las tablas de valores máximos recomendados, que es las que veíamos antes, porque estos son tablas de referencia, son tablas antiguas, realizadas con una tecnología de 2 dimensiones, bastante antigua, y tampoco hay que tomar esos números como una referencia muy rígida. O sea, es mejor analizar a través del espesor, ver si tienes picos, exactamente si son picos puntuales o a través de todo el espesor, y tener en cuenta que esos valores picos puntuales pueden ser debidos en algún caso concreto a la propia forma del elemento, a propias singularidades del elemento.
Entonces, en este caso, por ejemplo, si vemos una sección de una entrada, la pieza, vemos que aunque tengamos unos valores picos altos, esto se está produciendo solo en unas esquinas, que puede ser debido a la forma del elemento, puede ser debido a cualquier cosa puntual. Pero en la mayor parte de la sección el valor es bajo. Entonces, por eso, cuidado con coger solo el valor pico y hay que analizarlo de una manera un poco más, con más cariño, ¿no? También para eso nos viene muy bien los estadísticos que os comentaba antes, para poder ver el máximo, dónde se está superando y en qué porcentaje de la cavidad. Si es algo que solo está ocurriendo en un 0,01% de la cavidad, quizás sea una zona que tampoco nos vaya a suponer ningún problema. Entonces, el resultado de cizallamiento hay que mirarlo pues con más cariño que coger simplemente el valor máximo. Lo mismo con el tema, bueno, esto es un poco otra forma de mirarlo. También si vamos al valor máximo, podemos ir a mirar el pico y ver si ya está superando ese valor máximo o no, pero también es recomendable hacerlo con isosuperficies o escalando el resultado en la leyenda, ¿no? En este caso lo que ha hecho es isosuperficies donde solo se muestran los valores que superan el límite recomendado. Entonces, de esta manera podemos ver de una manera mucho más clara dónde estamos teniendo ese pico de cizallamiento. ¿Vale? Igual en esta imagen de la izquierda, que es el resultado que nos viene por defecto, no vemos claramente qué es lo que está pasando, pero en este de la derecha sí que podemos ver dónde tenemos ese pico y si vamos a más detalle podemos ver incluso si se nos produce solo en una zona anular, como hemos visto antes, o se nos está produciendo en toda la entrada. Si lo que supera es toda la entrada, ahí sí podemos tener un problema, porque tened en cuenta que todo lo que llenes en la cavidad va a pasar por esta entrada. Entonces, si estás estirando el material demasiado y superando esos valores de cizallamiento, pues eso se te va a trasladar a toda la pieza. Vale, y me estoy enrollando mucho, voy a ir muy rápido lo que queda. El análisis de resultados también lo podemos ver, como comentaba antes, con cortes, secciones, para analizar qué es lo que está pasando a través de la sección. No es lo mismo la sección que vamos a ver en un cold runner que en un hot runner. Ya veis que este efecto anular es muy típico en las entradas frías. En entradas calientes la distribución es un poco diferente, pero es un resultado que conviene analizar. Tema de balanceado de canales es otra acción correctora que se puede tener en cuenta a veces. Imaginad un caso en el que el fluido no está balanceado. Bueno, pues creando un diseño un poco más creativo, pues se produce o se consigue un llenado balanceado. Es una de las cosas que se puede analizar. Otra estrategia de simulación, otra herramienta que sirve para optimizar el proceso, diseño de experimentos. ¿Vale? En Moldes hay un módulo que es diseño de experimentos, donde tú pones los parámetros que puedes variar, el target, tu objetivo que quieres optimizar, y automáticamente va a hacer una serie de pruebas, una serie de experimentos para obtener el resultado idóneo variando todas esas pruebas. Si queréis más información de esto, me preguntáis y podemos enviaros información o hacer una reunión o lo que sea para verlo más en concreto. Un caso práctico muy rápido, voy a pasarlo muy rápido, creo que se entiende muy fácil. Es una carcasa de un material, o sea, de un producto del sector médico, donde tenemos una zona de espesor bajo, aquí en este cuadrado, una zona de más bajo espesor que el resto de la pieza. Y esto lo que producía, con un llenado de 3 entradas, producía unas zonas de presión de compactación muy altas en estos extremos y además unas líneas de soldadura bastante evidentes y visibles. Esto llevaba a que después tenía que tratarse superficialmente con un proceso que lo que llama aquí spray coating bastante costoso para quitar estos defectos. Entonces se decidió cambiar el diseño
diseño de pieza y de proceso, ¿no? Entonces, se decidió inyectar solo con una entrada en vez de con 3 entradas, como se ve aquí, ¿vale? Una entrada laminar en esta zona. Y las líneas de soldadura pasaron a ser aceptables. Evidentemente va a haber alguna ahí en los agujeros, pero esto es aceptable, eran menos visibles. Y donde sí que había un problema era en la presión de compactación, ya que se acumulaba mucho en una zona y esto derivaba también en una tensión de cizallamiento aquí en el cambio de espesor, producida por lo que hemos visto antes, que creaba una tensión, una concentración de tensiones bastante alta y un riesgo muy alto de que hubiera marcas de estrés, marcas de tensión. Entonces, lo que se decidió para esto, digamos que estos resultados se consideraban aceptables, pero había una preocupación por el tema de tensional, del cizallamiento. Entonces, se vio que este cambio brusco de espesor podía ser lo que causaba ese aumento de cizallamiento. Entonces, se hizo una zona de transición de manera que ese cambio de espesor fuera más paulatino, menos brusco. Con eso, se vio que las tensiones de cizallamiento bajaban considerablemente y el mapa general de cizallamientos era mucho más bajo que en ese diseño original. Como resultado, podéis ver aquí los resultados de deformaciones en la dirección normal a la pieza bajaron considerablemente, ¿vale? Entonces, un diseño más equilibrado pues produjo una reducción de deformadas y por lo tanto una pieza aceptable. En cuanto a aspecto visual, también el diseño original tenía ciertos fallos evidentes visualmente, pero con este diseño mejorado pues no había marcas de estrés y la pieza pues pasa a ser aceptable. Conclusiones, pues muy rápidamente es un poco lo que hemos visto, ¿no? El plástico está sometido a altas fuerzas de cizallamiento durante el llenado. Tenemos el efecto de shear thinning, que es esa variación de la viscosidad con el cizallamiento, y tenemos calentamiento del material, y eso tiene una gran influencia en el proceso. Altas velocidades de cizallamiento pueden deformar, incluso romper las cadenas moleculares a lo largo de la inyección. Luego tenemos unas tablas de valores máximos que se pueden usar como referencia, deben usarse con cuidado, pero es una buena referencia inicial. La tensión de cizallamiento puede ser causa de diferentes defectos. Ahí ves las líneas de tigre, deformadas, de laminado, marcas de quemadas y demás. Las secciones finas se enfrían más rápido y se contraen de forma diferente. Hay que tener cuidado con el tema de la orientación que hemos visto antes. La zona de entrada es una zona en la que hay que analizar con bastante cuidado porque es una zona que suele estar sometida a altas tensiones al haber un estrechamiento del flujo. Y luego la velocidad de inyección influye en los resultados. Cuando tenemos una inyección más rápida, pues hay mayor cizallamiento, orientación y tensión residual, y una inyección más lenta, pues por definición menos cizallamiento, orientación y tensión residual. Temperaturas de molde elevadas suelen producir menos tensión residual, esto es lógico, ¿no? Porque das más tiempo a esas cadenas poliméricas a reordenarse y volver a su posición destensada, digamos. Y por contra, pues las más bajas generan más tensión porque congelas antes la pieza y no les das tiempo a reagruparse a las cadenas. Y esto es un poco todo lo que quería mostraros. Si tenéis alguna duda podéis escribirla ahí en la aplicación, en la zona de preguntas. Y si no, me podéis escribir por mail o pegar un toque o lo que sea. Ahí está el nombre también de mi compañero del departamento comercial. Vale. Preguntan por la grabación. Vale, vale, esto está grabado el webinar, os pasaremos el enlace, ¿vale? Por si queréis tenerlo como referencia.
Así que eso os enviaremos la grabación. Luego preguntan aquí por los valores recomendados de cizallamiento también. A ver dónde podemos encontrar esas recomendaciones. Directamente, si ponéis en Google CR Rate Moldex o Moldex 3D, ahí os va a llevar a la web de Moldex 3D, donde está la tabla de los valores. Vale. Y en principio creo que no tenemos más preguntas. Vale, sí, hay otra pregunta de que si aumentar la temperatura reduce el cizallamiento. Vale, por definición sí, aumentar la temperatura va a bajar la viscosidad y por lo tanto ese cizallamiento va a ser menor, pero hay que tener cuidado con no superar los valores máximos recomendados de temperatura del material, porque igual lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro, y si superamos el valor de temperatura máxima recomendada podemos llegar a degradar el material. Vale. Vale, pues lo dicho, cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, nos podéis contactar, tanto a mi compañero Juan como a mí, y os pasaremos la grabación pues, para que lo tengáis como referencia. Muchas gracias por asistir. Si tenéis un momento, rellenad la encuesta esta, que son solo 3 preguntas, y así pues nos sirve para enfocar los siguientes webinars y demás. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente.